Vamos a comenzar. Vámonos directo con la palabra de Dios. Es el tiempo de pedirle a Dios que nos hable, pedirle a Dios que sea Él en esta noche quien hable a nuestro corazón y nos atraiga hacia Él. ¿Verdad? Cierra tus ojos un momento. Incluso los que están en internet, cierra tus ojos. Vamos a pedirle al Señor que avive nuestros corazones. Que nuestro corazón hoy, mientras escucha la palabra, nuestro corazón comience a encenderse. Padre, en el nombre de Jesús, nos presentamos delante de ti. Señor, avívanos. Sopla sobre nuestros corazones y que el fuego crezca. Queremos, Señor, caminar hacia ti, tomar el camino con dirección a ti y no conformarnos con que Jesús venga y camine con nosotros. Queremos caminar hacia ti, queremos encendernos por ti. Ayúdanos y sopla sobre nosotros, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Tomen su lugar, por favor. El tema de hoy se llama en dirección correcta. A veces ya estamos en Dios, pero vamos en dirección contraria. No vamos caminando como debe ser. Vas a ir entendiendo poco a poco, pero mira, quiero hablarte primero el contexto. ¿Alguna vez te has puesto a imaginar qué platicaban los discípulos del Señor? ¿Qué hablaban? Esos hombres que caminaron con Jesús, porque poco a poco el grupo fue creciendo. Sé que conocemos a 12 en particular, porque fueron nombrados apóstoles por el Señor, pero realmente eran muchos más. Muchos más. Poco a poco Jesús, en 3 años y medio, el grupo fue creciendo. Y muchos de ellos seguían a Jesús y no son famosos. Pero ¿qué pasaba? ¿Qué platicaban ellos cuando Jesús no estaba? ¿Te imaginas cuando llegaba la noche y Jesús se iba a dormir? O Jesús iba a orar, porque normalmente se apartaba para orar. ¿Te imaginas las pláticas de ellos cuando vieron a los ciegos cómo recobraban la vista? Cuando vieron paralíticos levantarse, cuando vieron la multiplicación de los peces. Yo creo que si nosotros hubiésemos estado presentes, no hubiésemos parado de hablar y decir, oye, ¿viste lo que pasó? Y tal vez todos emocionados decir, mira, salían y salían peces y uno tras otro, tras otro. O tal vez si hubiésemos sido testigos de cuando Bartimeo gritaba, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Seguramente en la noche estaríamos platicando, ¿viste ese loco que gritaba y gritaba y gritaba y Jesús fue a verlo y lo sanó? ¿O recuerdas aquel hombre que se subió a un árbol para ver a Jesús y terminamos cenando en su casa? ¿Te imaginas las historias? Cómo día a día Jesús se iba convirtiendo en su superhéroe, lo máximo. Mira, para nosotros es lo máximo y no vimos todo eso. ¿Te imaginas esas noches en los caminos, tal vez alrededor de una fogata, las pláticas y todos apasionados por Jesús? No solo los 12, muchos más iban a sus casas y decían, vi a un hombre que hizo esto, hizo el otro. Ahora toda esa gente, cuando vino la fiesta de la Pascua, y entonces conoces la historia, Jesús fue llevado preso, Jesús fue crucificado. ¿Te imaginas las primeras horas sin Jesús? Las primeras horas sin ese superhéroe. ¿Te imaginas la primera reunión con luto, con tristeza, ¿sí? Confusión? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué murió? ¿Qué fue lo que sucedió? Si Él dijo que era el Mesías,
¿qué pasó? Y hubo muchas reacciones, pero cada quien reaccionó según su carácter. Pero esta noche quiero hablarte de dos hombres y su reacción. Dos hombres que incluso estuvieron con los discípulos más cercanos hasta el momento donde las mujeres que habían ido al sepulcro vinieron y dijeron: no está, resucitó. Hombres que tenían mucha información de la mano de Jesús. Hombres que conocieron a Jesús personalmente, se relacionaron con Él. Pero estos hombres, cuando todo esto está pasando, cuando Jesús no está físicamente con ellos, estos hombres deciden caminar hacia un lugar llamado Emaús. Este lugar es muy singular, ¿sabes? Porque en este lugar no pasó nada. Di conmigo, no pasó nada. La única vez que se menciona Emaús en la Biblia es esta. No pasó nada. Es más, es un lugar que hace años, hace algunas décadas, decían: ese lugar no existe, no existió, no hay nada, no quedó nada. Después se fue descubriendo que sí existió el lugar, pero era un lugar, era una aldea donde predominaban los soldados romanos, era como un campamento romano. Era un lugar que estaba a 11 kilómetros de Jerusalén. Ahora, llama la atención porque, sabes, la Biblia en el libro de Lucas, capítulo 24, ahí está esta historia con la que vamos a ir predicando. En el verso 13 dice: ese mismo día, dos de los seguidores de Jesús iban camino al pueblo de Emaús. ¿Sí? Esta palabra Emaús es muy curiosa porque es una palabra difícil de encontrar el significado. Si batallaron para encontrar el pueblo, imagínate para encontrar el significado. Pero ¿sabes por qué? Porque es una palabra árabe que significa primavera templada. ¿Sí? La palabra templada se refiere al clima. ¿Qué es templado? Cuando decimos el clima está templado, ¿qué es? Ni frío ni calor, ¿verdad? ¿Sí? Por lo tanto, este lugar era un lugar tibio. Di conmigo, tibio. Algunos teólogos traducen esta palabra como tibieza. Tibieza. Emaús. Y estos dos hombres, discípulos de Jesús, estos dos hombres que eran cercanos, no eran el círculo íntimo, pero eran personas que conocían a Jesús, que siguieron a Jesús, caminaron con Jesús. Estos dos, cuando la cosa se puso difícil, cuando sintieron la presión, yo digo que cuando se le juntaron los pensamientos, decidieron ir a Emaús, dejando a los discípulos, ¿sí?, todos reunidos, y ellos dijeron: vamos hacia allá, hacia Emaús, vamos hacia el lugar de la tibieza, vamos lejos del fuego. Vamos allá. Y estos dos, dice el versículo 14, que al ir caminando hablaban acerca de las cosas que habían sucedido. Pero ya no eran esas historias que te decía de: viste a Jesús cómo multiplicó los peces, viste cuando dio gracias lo que sucedió, viste esos milagros, sino que ahora la historia era las últimas horas, lo que pasó. ¿Cómo te imaginas el ánimo de esos dos? Abatidos, frustrados, confundidos, tristes. Cuántas emociones, pero no las mismas de haber andado con Jesús, sino que ahora van camino a la tibieza y llevan sus emociones a flor de piel. Todo lo que había pasado, ellos van platicando, van caminando y hablan de las cosas que sucedieron. Y las cosas que sucedieron es que su superhéroe había muerto en una cruz. Su superhéroe, el cual dijo que resucitaría, ellos lo vieron morir. Ellos vieron que lo habían sepultado y solos conocían la historia de unas mujeres que decían: no está el cuerpo, no sabemos qué pasó.
estos dos hombres van caminando y van platicando, y dice el verso 15 que mientras conversaban y hablaban, de pronto Jesús mismo viene hacia ellos. Qué acto de amor tan precioso de parte de Jesús. Pero quiero hacer un alto aquí, porque el mensaje se llama En la dirección correcta. Es un camino, Jerusalén, Emaús, ¿verdad? Emaús significa tibieza. Jerusalén era el corazón, era el lugar donde se encuentra uno con Dios. Y del otro lado, tibieza. Estos dos van caminando, dándole la espalda al lugar donde se encuentra uno con Dios, y van rumbo a la tibieza. Y es Jesús mismo el que viene hacia ellos. Quiero que aprendas algo en el camino del Señor. ¿Sí? Si tú ya recibiste a Jesús como tu Señor y tu Salvador, el hecho de que Jesús te hable no significa que estés encendido por Dios. Puede ser que te esté hablando porque vas rumbo a la tibieza. Ouch, diría la pastora, trancazo, ¿verdad? Porque no es lo mismo que Jesús venga a caminar contigo a que tú camines hacia Jesús. No es lo mismo. Pero hay muchos que se están entibiando y pregonan: Jesús me dijo, claro, porque Jesús le habla a todos. Jesús no tiene problema. Jesús no tiene problema, el Padre sí. Jesús no. Jesús no. Jesús en su amor viene por aquellos que están caminando a la tibieza, aquellos que están con sus emociones a flor de piel. Jesús viene, Jesús mismo se apareció y comenzó a caminar con ellos. No ellos con Él, Jesús con ellos. Pero Dios impidió que lo reconocieran. ¿Quién impidió? Dios, el Padre. A eso me refiero. Jesús no tiene problema para hablar con todo el mundo, pero el Padre sí. Porque el Padre no escucha a pecadores. Y Jesús vino por ellos. Pero ese es otro tema, no voy a entrar ahí. Jesús viene a caminar con ellos. Y entonces se mete en la conversación. Yo me imagino esa escena como que estos dos van caminando y de repente Jesús apareció por ahí unos metros atrás y le aceleró el paso hasta que los emparejó y les hace la plática. Pero todo es obra de Jesús. Y Jesús dice: ¿de qué vienen discutiendo tan profundamente por el camino? Jesús llega y mete su cuchara. Qué padre, ¿no? Qué padre. Él no tenía incapacidades para relacionarse con la gente. Él viene y rápido comienza a hablar y dice: ¿de qué están hablando? ¿De qué hablan tan apasionadamente, verdad? Y entonces dice la Escritura que se detuvieron de golpe con sus rostros cargados de tristeza. ¿Cargados de qué? Tristeza, las emociones a flor de piel. Ellos amaban a Jesús, sí. Siguieron a Jesús, sí. Pero vieron a Jesús perder, lo digo entre comillas. Estoy hablando de lo que ellos vieron. Vieron a Jesús crucificado y lo vieron morir. ¿Por qué me atrevo a decir esto? Ahorita lo vas a entender. ¿Sí? Pero ellos están llenos de tristeza, cargados de tristeza. Hay un gran problema cuando los hijos de Dios nos cargamos de tristeza. Hay un gran problema. Y el problema es que comenzamos a entibiarnos. Comenzamos a entibiarnos. Los sentimientos nos engañan. Y comenzamos a caminar hacia Emaús.
Y Jesús en su grande misericordia viene y se acerca a nosotros. Y porque Jesús no quiere que vayamos a la tibieza. Jesús no quiere que tu corazón se enfríe. Cuando están las cosas difíciles o cuando no salieron como tú creías, entonces vienen los tiempos de dificultad. Y comenzamos a hablar cosas incorrectas. Cuando estamos tristes, cuando estamos bajo presión, cuando nos falta dinero, cuando alguien no me está hablando como yo espero, entonces me lleno de sentimientos y me comienzo a ir hacia Emaús, comienzo a enfriarme. Ay, porque no me saludaron los de la alabanza. Ay, porque no me saludaron los del audio. Porque el pastor no me saludó. Porque el pastor no me dio medallita. Porque el pastor no puso la mano sobre mi cabeza. Porque por él oró 3 minutos y por mí 2 minutos 59. El corazón se carga. Todos tenemos esta tendencia. Todos. Yo sé que algunos dicen, no, yo, por favor, deja que te hagan una grosería. Esa es la prueba de fuego cuando nos hacen algo. Pero todos tenemos sentimientos, solo que algunos los abrazan y otros los dejan pasar. Pero todos atravesamos por momentos emocionales difíciles. El problema es que si abrazo mis emociones, entonces comienzo a cargarme de tristeza. Estos hombres admiraban a Jesús, amaban a Jesús, pero lo vieron morir. Se acabó el sueño del Mesías. Se acabó el sueño, porque ponte en el punto de vista natural. Para ellos, ver morir al que había resucitado a Lázaro. Oye, si resucitó a Lázaro, ¿por qué murió él? Si es el Todopoderoso, ¿por qué murió? Están desilusionados de lo que está pasando, están cargados y comienzan a hablar cosas incorrectas. Y cuando nosotros estamos cargados de tristeza, entonces dejamos de hablar mucho de Jesús para hablar de nuestros problemas, de nuestra familia, de nuestro trabajo. La visión se acorta, la visión deja de ver lo que tiene que ver para comenzar a concentrarme en mi tristeza, en mis heridas, en las cosas que me suceden. Estos 2 hombres están rumbo a la tibieza. Y hoy, esta noche, en el nombre de Jesús, amado, si tú estás pasando un tiempo así, es tiempo de que frenes tu camino hacia Emaús. Es tiempo de parar. Es tiempo de eso, ¿sabes? Porque dice la palabra de Dios en el verso 18, dice que entonces uno de ellos, llamado Cleofas, contestó: tú debes ser la única persona en Jerusalén que no oyó acerca de las cosas que han sucedido allí en los últimos días. O sea, ellos creen tener la razón. Cuando estamos con dolor, nos aferramos más a la razón que cuando estamos contentos. Cuando estamos contentos, que nos ofende, no pasa nada. Pero si me agarran adolorido, cuidado, me vuelvo un león. Cuidado, estos le dicen a Jesús, pero no sabían que era Jesús. Eres el único que no sabe. ¿Qué no lees las noticias? Y todavía Jesús les dice, ¿qué cosas? Jesús dice, quiero saber. Díganme qué es lo que sucedió. Dios tiene otra visión. A Dios no podemos decirle, entiéndeme Dios. Jesús dice, hey, al que acaban de matar es a mí. Estos están platicando con Jesús, pero no saben que es Jesús. Y entonces dicen las cosas que le sucedieron a Jesús, el hombre de Nazaret. Fíjate, el hombre de Nazaret. Atentos, sus conceptos sobre Jesús dieron un giro.
Le dijeron, era un profeta que hizo milagros poderosos y también era un gran maestro a los ojos de Dios y de todo el pueblo. Sin embargo, los principales sacerdotes y otros líderes religiosos lo entregaron para que fuera condenado a muerte y lo crucificaron. Verso 21, ve qué triste es este versículo. Nosotros teníamos la esperanza de que fuera el Mesías que había venido para rescatar a Israel. Todo esto sucedió hace 3 días. ¿Qué nos muestran estos? Teníamos la esperanza. Su superhéroe murió en la cruz. Sus ideales murieron en la cruz. Por lo que habían corrido los últimos años murió en la cruz. Lo que creyeron asistiendo a la mejor congregación del mundo, pastoreada por Jesús, se había fragmentado. Alguien que se está entibiando se le olvida todo lo que aprendió en una iglesia. Todo. ¿Sí? Se nos puede olvidar, porque esto es a todos, se nos puede olvidar que un día nuestro pastor nos ayudó en algo. Se nos puede olvidar que nuestro pastor oró por nosotros. Se nos puede olvidar que pasó noches peleando con demonios en guerra espiritual. Se nos puede olvidar aquel día que nos dio una ofrenda. Nos puede olvidar todo cuando nos estamos entibiando. Todo. Estuvieron con el mejor pastor que ha pisado la tierra, Jesús. El mejor. Escucharon sus enseñanzas. Sabían todo de Jesús. Pero como iban camino a la tibieza, nada tenía un gran significado. Solo fueron prédicas sueltas. La esperanza se fue. Teníamos. Un tibio se le olvida todo eso. Y estamos hablando del mejor pastor. Ese pastor no falló, ni fallará. Pero cuando alguien va a la tibieza, hasta el mejor pastor de la historia sienten ellos que les falló. Estos perdieron la esperanza. Por eso es que hablaron de Jesús como el hombre de Nazaret. No, ya había dejado de ser el Mesías, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Había dejado de ser eso para ser el hombre de Nazaret, para ser un profeta que hizo milagros. Cuando alguien se está entibiando, le pierde el respeto a Jesús. Qué triste. Nosotros teníamos la esperanza de que fuera el Mesías. Pero ve, alguien que se está entibiando no olvida sus conocimientos teológicos. No olvida. Estos sabían mucho sobre Jesús, pero habían perdido la revelación de Jesús. ¿Sabes? Tú puedes caminar por muchos años con una gran revelación y el día que tengas un problema de tibieza, la revelación se va. Es como si no supieras nada. Y de repente de ser el más listo de la clase en el reino de los cielos, en donde sabes todo, de repente te preguntan Juan 3:16 y te quedas, ¿mandé? Se te olvidó, se te fue, se fue la revelación. Todo lo que sabías se te fue. Ellos habían escuchado a Jesús y se les fue todo. Sin en cambio, tenían datos muy importantes. Dice verso 22, no obstante, algunas mujeres de nuestro grupo de seguidores fueron a su tumba esta mañana temprano y regresaron con noticias increíbles. Qué padre, ¿no? ¿Y qué hacían rumbo a Emaús? Noticias increíbles. No sé si se estaban refiriendo a que no las estaban creyendo o a increíbles de wow. Pero dijeron, estas mujeres trajeron noticias increíbles. Dijeron que el cuerpo había desaparecido y que habían visto a ángeles quienes les dijeron que Jesús está vivo.
Dicen, algunos de nuestros hombres corrieron para averiguarlo y efectivamente el cuerpo no estaba tal como las mujeres lo habían dicho. Y vuelvo a preguntar, ¿y qué hacían rumbo a Emaús? Cuando uno va rumbo a la tibieza, ya no importa lo que sucedan, no importan los milagros, ya no importa que te den las nuevas noticias de Jesús, se pierde toda capacidad de revelación cuando uno va con el rostro hacia la tibieza y dándole la espalda al lugar donde se encuentra uno con Dios. Terrible, ¿no? Dice, entonces Jesús les dijo, pónganme el verso 25, pero pónganmelo en NBI, por favor. Digo, para que hable la Biblia y no el pastor. ¿Qué dice ahí? La Biblia, NBI, échenle la culpa, échenle bronca. ¿Qué torpes son ustedes? ¿Quién dijo? Jesús. Un pastor se avienta una de esas a alguien, decirle qué torpe eres y se va a la iglesia. ¿Verdad? Hay otras traducciones que dice qué tontos son. Pero no, lo dejamos en torpes porque se escucha una ofensa decente. ¿Verdad? Dice, ¿y qué tardos de corazón para creer todo lo que les han dicho los profetas? ¿Qué tardos de corazón? La tibieza produce una tardanza para entender. La tibieza no nos permite entender como están entendiendo los demás. Cuando voy camino a Emaús, pierdo mi pasión. Cuando voy camino a Emaús, ya no quiero levantar las manos. ¿Saben qué pasa cuando alguien está apasionado por Cristo? Que cuando los que están dirigiendo dicen, levanta tus manos. ¿Qué hace un apasionado por Cristo? ¿Y qué hace el que va camino a Emaús? ¿Por qué las voy a levantar? ¿Quién es él para decirme? ¿Sí o no? Es más, adrede. Vas camino a Emaús. La gente que va camino a Emaús va de manos cruzados y la gente que va camino a Jerusalén, los brazos levantados. Jesús les está diciendo, no entienden. No entienden. Verso 26, volvemos a NTV. Dice, ¿acaso no profetizaron claramente que el Mesías tendría que sufrir todas esas cosas antes de entrar en su gloria? Jesús les empieza a mover la cabeza a los torpes, empieza. ¿Qué no has leído la Biblia? Dice Jesús. ¿Qué no has leído la Escritura? ¿Qué no los profetas dijeron que el Mesías tenía que sufrir? Dice, entonces Jesús los guió, fíjate, les dio un curso rápido. Los guió por las escrituras de Moisés y de todos los profetas, explicándoles lo que las escrituras decían acerca de él mismo. ¿Sí? Jesús dice, lo que necesita es saber cómo combatir esa tristeza. Y tiene que saber que era necesario sufrir. Era necesario porque seguramente lo que a estos hombres les impactó fue ver a su superhéroe en una cruz muriendo. Y se cargaron de tristeza. Se cargaron. ¿Sabes qué pasa con nosotros en el siglo XXI? Lo que nos aleja son nuestras propias tristezas. Ya no es ver a nuestro superhéroe en una cruz, sino nuestros problemas. Nuestros problemas. ¿Sí? Y entonces comienzo a creer que si yo estoy enfermo, todo Koinonia tiene que venir a verme. ¿Verdad? Y no es cierto. No es cierto. Y entonces comienzo a creer que ¿por qué estoy yo sufriendo? Y rápido, ya saben, siempre hay que buscar un culpable. ¿Quién es el culpable? ¿El pastor, la pastora o todo Koinonia? Rápido. Rápido, ¿verdad? Son culpables. Me voy. Tienes que saber que tienes que sufrir. Esa es la última noticia. Muchos dicen, no, el evangelio son buenas noticias. Esta es buena noticia.
tienes que sufrir. Yo también. Tenemos que sufrir. Jesús les dijo, les demostró que Él tenía que sufrir. Ahora mi deber el día de hoy es demostrarte que tú y yo tenemos que sufrir. Porque ahora resulta que si me empieza a ir mal, ya no es esta congregación. Si me empiezo a incomodar, no, es que no, ahí no está Dios. Pregúntale a Pablo cuando lo agarraron a latigazos, si estaba Dios ahí o no. Pregúntale, ¿verdad? A Juan cuando lo metieron en aquella pila de aceite hirviendo. ¿Será que por ser hijo de Dios, porque he escuchado en oración cosas como estas, no debemos de sufrir porque somos hijos de Dios? Digo, ay, cuánta ignorancia, cuánta ignorancia. Dice la palabra de Dios, Juan capítulo 16, versículo 33. Dice, les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas. ¿Muchas qué? Pruebas y tristezas. Estoy leyendo el lenguaje actual. Pruebas y tristezas. Y en cambio Jesús primero dice, tengan paz. Qué curioso mensaje el de Jesús, ¿verdad? Les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Y dice, aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense, porque yo he vencido al mundo. Son de esos versículos que uno dice, ay Dios, sí me animo. ¿De verdad me animo? O sea, es cierto, yo he escuchado en este tiempo de pandemia, he escuchado pastores decir que los que mueren es porque les falta fe. Y un día me atreví a decirles algo, oye, ¿y si los que nos estamos quedando somos los peores? ¿Y se están yendo los buenos? Sí, porque decir que los que se fueron fue por falta de fe. Conocí varios de los que fallecieron que digo, no hombre, ni a los talones le llego. Ni a los talones. O sea, son parámetros muy carnales y muy mundanos, ¿no? Porque Jesús dijo, tendrán muchas pruebas y tristezas. ¿Por qué Jesús dice, te doy paz? Y después te dice, vas a tener pruebas y tristezas. Porque esa paz que Jesús da es para que no camines hacia Emaús. Y dice, acuérdate, yo he vencido. Acuérdate, yo he vencido al mundo. No vayas hacia Emaús. No te enfríes. Por eso te doy esa paz, para que te animes. Pero va a haber pruebas. Mira lo que dice 2 Corintios, capítulo 4, versículo 8. También lo voy a leer en lenguaje actual. Dice, por eso, aunque pasamos por muchas dificultades, muchas, o sea, no una. ¿Cuántas? Muchas. Yo tengo la teoría que cuando vienen tiempos de problemas hasta se forman. De verdad, o sea, tengo esa teoría porque en el libro de Job vino el primer chismoso, le dio malas noticias y dice que inmediatamente que ya estaba el otro. Y a veces así pasa, estamos bien tranquilos, todo muy bien, y de repente truena un problema e inmediatamente viene el otro, y viene el otro, y dice uno, wow, o sea, ¿qué son los 12 rounds? Seguiditos, tendrán muchas dificultades. No nos desanimamos, ¿no qué? No nos desanimamos. El apóstol Pablo no caminó hacia Emaús. Dijo, claro, tenemos dificultades, pero ¿qué debes retener en medio de las dificultades? Tu ánimo. Lo debes retener. No te cargues de tristeza. O cargas tristeza o cargas ánimo, pero las dos no. Las dos no puedes. Los de Emaús, los que iban camino a Emaús, se cargaron de tristeza. Pablo está diciendo
que pasamos por muchas dificultades, no nos desanimamos, tenemos preocupaciones, pero no perdemos la calma. La gente nos persigue, pero Dios no nos abandona. Nos hacen caer, pero no nos destruyen. Tenemos muchos problemas, sí, pero ¿a dónde quieres caminar? ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde? Primera de Pedro 4, versículo 12. Queridos hermanos en Cristo, no se sorprendan si tienen que afrontar problemas que pongan a prueba su confianza en Dios. Eso no es nada extraño. ¿Eso no es qué? Nada extraño. Muchos creen que cuando vienen a administración traen la gran noticia: pastor, tengo problemas. Y clásico dicen: es que tú no entiendes, pastor, porque creen que los pastores no pasamos por broncas. Creen que los pastores traemos una nube en el pie derecho y una nube en el pie izquierdo, y entonces cuando caminamos flotamos, ¿verdad? Y no es cierto. Pero muchas veces dicen: es que tú no comprendes. Hey, no es extraño que yo tenga un problema. No es extraño que tú tengas un problema. Lo que es extraño es que yo me alegrara de tu problema y que tú te alegraras de mi problema. Eso es extraño. ¿Sí? Porque luego cuando decimos es que no debemos ofender, no debemos ofender a los demás, no debemos esto. Y no falta el teólogo que dice: ay, pues la Biblia dice que tenemos que soportar eso. Dice: no, pero no significa que esté bien. El hecho que alguien te ofenda a ti no significa que esté bien, aunque la Biblia dice que te va a suceder. Amén. Porque hay cosas que suceden por pecadores y por eso están escritas en la Escritura, para que no nos asombre. Así como las pruebas no nos debe de asombrar. No es algo extraordinario, todos pasamos pruebas. Pero dice el verso 13, dice: al contrario, alégrense de poder sufrir como Cristo sufrió, para que también se alegren cuando Cristo regrese y muestre su gloria y su poder. Alégrate, Cristo también sufrió. Y aquí es un clásico para decir es: si a Cristo le pasó, ¿quién soy yo para que no me pase? ¿Quién soy yo? Si Satanás se atrevió a tentar al mismo Jesús, ¿tú crees que nos va a respetar? ¡Hombre! Ese es tan sinvergüenza que si no tuvo temor a tentar a Jesús, con nosotros le vale gorro. Con nosotros va. Sin reverencias. Sin reverencias. Por eso no nos debe extrañar. Y por eso Jesús les dice a estos hombres: hey, yo tenía que sufrir. ¿Por qué te desilusionas? Así tenía que ser. Muchos se desilusionan de Cristo porque están sufriendo. Y hoy te digo en el nombre de Jesús: ¿por qué te desilusionas? ¿Por qué? Si la palabra sostiene que vamos a pasar por dificultades. Vamos a pasar por eso. Que tu termómetro para seguir con Cristo no sea cargarte de tristeza. Piensa en el final. Va a valer la pena cuando Jesús venga por nosotros. Aleluya. Aleluya. Ese día va a ser espectacular. Espectacular. O sea, no sé cómo va a ser. Solo sé lo que dice la Biblia. Pero les he platicado que un día tuve un sueño. Ya estoy como Martin Luther King, ¿verdad? Tuve un sueño. Y en ese sueño soñé con el arrebatamiento. Y entonces soñé cómo llegaba yo a la nube donde estaba Jesús. Y fue así: wow, ese sueño lo guardo en mi corazón, porque en el sueño estaba muy emocionado. Yo me acuerdo cómo yo veía cómo voy subiendo, mi mirada es hacia arriba y lo que estoy viendo es una nube, y que al atravesar la nube, uno atraviesa la nube y veo cómo la neblina se abre
y lo que veo es a Jesús. Recuerda, fue un sueño, no vayan a decir, ¿en qué parte de la Biblia está? Es un sueño mío. Primera de Soriel, capítulo 1, versículo 4 de la versión Soriel habla hoy. Y entonces yo desperté ese día muy contento porque imagínate, veo a Jesús. Y era tal alegría en esa nube que entonces vi mucha gente que no conocía, pero de repente iba yo al filo de esa nube y comencé a ver algunos de ustedes. En ese tiempo vi todos los que estaban aquí en Coinonía y veía yo cómo iban llegando a la nube y esto traía una alegría grandísima. Vi llegar a mi esposa, vi llegar a mis hijos, vi llegar a algunos de ustedes, ¿sí? Y me acuerdo que era tal alegría, y a lo mejor te va a parecer muy mundano, pero chocábamos las manos. Yo desperté bien contento, dije, wow, qué emoción fue ver cómo iban llegando aquellos a los que les prediqué la palabra. Qué emocionante fue. Y ese sueño lo guardo en mi corazón. Va a valer la pena. Fue una alegría espectacular. Espectacular. Va a valer la pena. Después de tanto sufrimiento, de tantas cosas que hemos pasado, va a valer la pena. Si Jesús sufrió, también tendré que sufrir. Pero sabes, Jesús venía con estos hombres caminando. No dejaban de caminar. Iban platicando, Jesús hablaba y la dirección no cambiaba, ellos iban hacia allá. Ellos iban hacia la tibieza, iban hacia Emaús y Jesús caminaba con ellos. Jesús no se paró enfrente y les dijo, ¡alto! No. Jesús hablaba. Porque porque a veces queremos que, como estoy chipil, pues que vengan a rogarme, que venga el pastor, la pastora, que me rueguen los de la banda Coinonía también, y regreso a la iglesia. Y creemos que somos la última Coca-Cola del desierto. Jesús no les rogó. Lo único que puede volvernos a Dios es la palabra. Y Jesús estaba hablando la palabra. Pero Jesús les estaba demostrando que era un error cargarse de tristeza. Era un error, ese era su problema. Ese era su problema y Jesús les demostró, miren, no tienen argumentos para decir es que estamos tristes. No tenemos argumentos para decirle a Dios, ¿por qué me pasa esto a mí? No, eso es ignorancia. Dios dice que vamos a pasar tiempos difíciles, sí. Y son temporadas. Y de repente todo se pone muy bien y gloria a Dios y al rato otra vez. Pero dice el verso 28, ya estaban cerca de Emaús y del final del viaje. Jesús hizo como que iba a seguir adelante, pero ellos le suplicaron, quédate con nosotros esta noche, ya que se está haciendo tarde. Y entonces los acompañó a su casa. Al sentarse a comer, ya está Jesús ahí, fíjate, van a cenar. Dice, al sentarse a comer, tomó el pan, lo bendijo, luego lo partió y se lo dio a ellos. De pronto se les abrieron los ojos y lo reconocieron. Y en ese instante Jesús desapareció. Impresionante. Impresionante. Cosas suceden cuando Jesús da de comer. Cosas buenas y cosas malas. ¿Ya ven al Judas? Judas, échate un panecito y ándales, endemonió el Judas. A estos les dio pan y les abrió los ojos. Les abrió los ojos. Jesús se estaba revelando a ellos, pero observa, Jesús se fue. Jesús, ¿qué? Se fue. ¿Por qué no se quedó ahí? Porque Jesús no habita en tierra de tibieza.
¿Qué quería hacer Jesús? Seguir de largo. Estos le rogaron, quédate. En cuanto se rebeló, se fue. Se fue. Porque cuando uno está en tibieza, solo va a tener destellos o mensajes cortos del Espíritu Santo para regresar. No es lo mismo que Jesús camine contigo a que tú camines hacia Jesús. No es lo mismo. De estos dos, de pronto sus ojos se abrieron. Se abrieron. Y algo especial, ellos hablaron. Todo el tiempo escucharon a Jesús, pero no decían nada. Si te das cuenta, Jesús tomó la conversación, hablaba, y ellos seguían caminando y no decían lo que estaba pasando en su corazón. Pero de repente ellos, verso 32, por favor, dice: entonces se dijeron el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? ¿No ardía nuestro corazón? Ellos experimentaron que Jesús, a través de su palabra, estaba soplando sobre su corazón. Pero los tibios no dicen nada, no dicen lo que está pasando. Ellos no decían nada, estaban sintiendo. Bien pudieron haber dicho: oye, mientras hablas siento algo acá. No, ellos callados, porque ellos iban rumbo a la tibieza. Y Jesús seguía hablando, porque Jesús estaba soplando a sus corazones, estaba avivando. El apóstol Pablo le dice a Timoteo: aviva el fuego del don que hay en ti, que te fue dado por la imposición de manos. Avívalo, avívalo. Jesús va con estos dos, pero Jesús está soplando. ¿Alguna vez has prendido carbón? Aparte de Lucas, que todos los días lo hace. ¿Has prendido carbón? Pero no que tengas que usar el ventilador y eso, sino a mano. A mano. Y cuando el carbón te sale gacho y tienes que recurrir porque no tienes nada con qué soplarle. Jesús estaba soplando su palabra sobre ellos. Y ellos dijeron: ¿que no ardía nuestro corazón cuando Él hablaba? ¿Sabes? Dice, esto es precioso. Verso 33, en menos de una hora estaban de regreso a Jerusalén. De regreso. ¿Qué no era ya de noche? No dejaron ir a Jesús porque ya se estaba haciendo de noche. Era peligroso. Di conmigo, peligroso. Cuando una persona vuelve en sí, cuando una persona comienza a tener el fuego de Dios, no le importa el peligro. Ellos regresaron hacia Jerusalén. Eran 11 kilómetros. 11 kilómetros. Estos salieron a caminar rápido. Regresaron. Recuerda, no es lo mismo que Jesús camine contigo a que tú camines hacia Jesús. Ellos, cuando recibieron la revelación de Jesús y Jesús desapareció, dijeron: Jesús está allá. Jesús está allá. Jesús está en el lugar donde están los demás discípulos. Jesús está donde están los discípulos. Jesús está donde se reúne su iglesia. Jesús está ahí. Nadie les dijo dónde estaba Jesús. Pero ¿dónde está Jesús? Ay, no, es que yo oro en la sala de mi casa y ay, siento bien bonito. No conoces a Jesús. Jesús, ¿dónde está? Jesús está donde están sus discípulos. Ahí está Jesús. Te lo demuestro. Estos salieron rápido hacia Jerusalén. Y entonces dice, ahí encontraron a los 11 discípulos y a los otros que se habían reunido con ellos, quienes decían: el Señor ha resucitado de verdad. Se le apareció a Pedro. Cuando estos traen sus noticias, ya había otras allá. La noticia es: Jesús se nos reveló en el camino de Emaús. Allá las noticias eran: hey, Jesús estuvo delante de Pedro y siempre Pedro supo que era Jesús. Sin velo en los ojos.
Las mejores manifestaciones de Jesús son donde están sus discípulos. Ay, pero que los pecadores, sí, se manifiesta la salvación. Sí. Pero en la iglesia se manifiesta su poder. Y hablo de iglesia como el cuerpo de Jesucristo. Aleluya. Y dice, verso 35, los dos de Emaús les contaron cómo Jesús les había aparecido mientras iban por el camino y cómo lo habían reconocido cuando partió el pan. Entonces, justo mientras contaban la historia, de pronto Jesús mismo apareció de pie en medio de ellos. La paz sea con ustedes, les dijo. Sin velos. Sin velos. Porque donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, o sea, iglesia, no donde estoy solo, reunidos en mi nombre. Aquellos traen la gran historia. Imagínate traer una gran historia, el super milagro que te pasó, y de repente Jesús llega a opacar lo que tú estás platicando. Pasaron a la historia. O sea, fue como, sí, pero ya llegó Jesús. Jesús se manifiesta, se presenta, se revela. Qué hermoso es Jesús. ¿Y qué dijo? La paz sea con ustedes. Jesús llegó diciendo Shalom, Shalom. Y entonces la historia de los del camino a Emaús quedó de lado. Ahora Jesús estaba ahí. Sabes, muchos que caminan rumbo a la tibieza quieren regresar y dicen, pero ¿por qué? ¿Por qué no me tratan como pródigo? ¿Por qué no matan el becerro gordo? ¿Por qué no hacen una fiesta porque ya llegué? Porque llegó Jesús. Llegó Jesús. Claro que nos alegramos con el regreso de la gente, claro que nos alegramos, pero Jesús nos deja embelesados. Jesús nos deja con cara de enamorados. Jesús toma toda nuestra atención. Jesús. Si Jesús no está tomando toda tu atención, tal vez vas camino a Emaús. Dice que todos quedaron asustados y temerosos. Pensaban que veían un fantasma y Jesús dijo, ¿por qué están asustados? ¿Por qué tienen el corazón lleno de dudas? Para aquellos que dicen, es que Dios entiende. Dios entiende su propio idioma. Dios no entiende mis miedos. Eso Dios no lo entiende. Dice, ¿por qué dudan? ¿Por qué tienen miedo? ¿Se acuerdan cuando Pedro se está hundiendo y Jesús extiende la mano? Qué padre sería que le hubiera dicho, ay Pedrito, te dije, veme, pero ay Pedro, pero aquí estoy yo para ayudarte. Así quisiéramos todos que nos tratara. Pero ¿qué hizo? Le extiende la mano y le dice, ¿por qué dudaste? Elías en una cueva está deprimido. Escucha la voz de Dios y Dios le dice, ¿qué haces ahí? Salte. Y nosotros andamos con que, es que Dios entiende que estoy chipil. No es el idioma de Dios. No es el idioma de Dios. Dios dice, ¿por qué tienen miedo? Y yo me imagino, yo estaría paralizado de miedo. Están en un lugar cerrado y de repente apareció Jesús. O sea, nadie abrió la puerta. ¿Cómo entró? Jesús atravesaba paredes. Yo estaría aterrorizado. Y Jesús diciéndome, ¿por qué tienes miedo? Y yo, ya no tengo ni miedo. ¿Por qué tienen miedo? Ellos tenían miedo porque ahora las autoridades los iban a buscar a todos. Había un cuerpo perdido. Tenían miedo. Y el cuerpo perdido ahora estaba en esa casa. Y si les caía la policía, ahí estaba la prueba del delito.
Ellos tenían el cuerpo, nada más que ahora estaba vivo. Tenían miedo. Y Jesús dijo: miren mis manos, miren mis pies. Pueden ver que de veras soy yo. Tóquenme y asegúrense de que no soy un fantasma. Asegúrense. A mí me daría más miedo. No sé tú, no sé tú. Pero si Jesús se me pone enfrente, me extiende la mano y la mano tiene un hoyote y me dice: mete la mano. O sea, si ya tenía terror, ahí me desmayo. Y luego más allá, que se abre. Mira, tócale. Tócale acá en el costado donde me atravesaron con la lanza. Y que dijera: Lucas, métele la mano bien. ¡Ay, Dios! ¿Y meterías la mano? ¡Ay, ay, ay! Y uno diría: pues ahí está el boquete, el corazón está ahí luego, luego, ¿no? ¿Cómo crees? Y Jesús bien tranquilo: no, tócale para que esté seguro. Ay, los fantasmas no tienen cuerpo como ven que yo tengo. Fíjate lo que dice Jesús. Mientras hablaban, Él les mostró sus manos y sus pies. Amado, quiero terminar. ¿Cuándo fue la última vez? Cuando digo quiero terminar, no es que yo voy a terminar ahorita, luego, ya quiero. ¿Cuándo fue la última vez que tu corazón ardía cuando escuchabas la palabra de Dios? ¿Cuándo fue la última vez que tu corazón ardía por estar acá? Y no pido perdón a los de Facebook. Tendrías que estar acá. ¿Cuándo fue la última vez que tu corazón ardió tanto que trajiste con lágrimas tus cargas de tristezas al altar? ¿Cuándo fue la última vez que no pudiste seguir cantando porque llorabas delante de Dios, porque gemías delante de Dios? ¿Cuándo fue la última vez? Perdón lo que voy a decir, pero ¿cuándo fue la última vez que estabas aquí sentado y dijiste: ay, necesito ir al baño, pero no, la palabra, me espero hasta el final, la palabra? ¿Por qué lo digo? Porque en la actualidad es muy fácil. Está predicando el pastor, ahorita vengo, me paro y me voy al baño. Irreverencia hacia la palabra. ¿Cuándo fue la última vez que anhelaste estar en los brazos de Jesús? ¿Cuándo fue la última vez que tu corazón se encendía por Jesús? ¿Cuándo fue? ¿Cuándo fue la última vez que tu corazón estaba tan encendido que no había pretextos para estar en el santuario de Dios? ¿Sabes? Recuerdo a muchos de ustedes, y muchos están hoy por internet. Recuerdo cuando estaban apasionados y las noches de viernes había un montón de chavitos aquí, un montón de niños. Te digo algo, a mí no me molestan que los niños hagan ruido. No, mientras estén acá. No me molesta. Y no estoy dando permiso, ay, que hagan lo que quieran, no. Porque se vuelven un pretexto para no venir a la iglesia. ¿Cuándo fue la última vez que dijiste: yo quiero estar con Dios? Y tu corazón ardía. Porque ahora la comodidad ganó. Jesús le mandó un mensaje a una iglesia en Apocalipsis 2, la iglesia de Éfeso. Y escucha, iglesia, al que tenga oídos para oír, oiga.
como dijo la pastora el domingo, si crees que lo voy a decir por ti y te voy a exhibir, sí. Que tenga oídos para oír, oiga. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Fíjate, es gente celosa de Dios. Gente celosa. Hay gente que camina hacia Emaús, gente tibia, que es muy celosa. Y sus celos son, ay, es que en la plataforma están subiendo pecadores, yo por eso no voy. Hey, santo, ven al santuario el domingo. Ven. Y lo digo porque me lo dicen. Me lo dicen. Ay, pastor, yo llego hasta la prédica porque en la banda Koinonía hay 2, 3, qué bueno. Hey, santo, ven. Ven. Ven camino a Koinonía y sal de Emaús. La iglesia de Éfeso trabajaba, era celosa, identificaba a los pecadores. Dice, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Wow. Es una iglesia que todo pastor quisiéramos tener. ¿Y qué espera esta iglesia? La que Jesús le dice, ay, has trabajado mucho, no, hombre, lo has hecho por amor, wow. Y yo me imagino la iglesia de Éfeso hasta sacando el pecho diciendo, me va a dar una medalla. Me va a dar una medalla, pues soy la mejor iglesia. La iglesia de Koinonía recibiendo el mensaje así, wow, oh, el Señor me va a dar un diploma, qué bendición. Somos muy trabajadores. Verso 4, pero tengo contra ti. Tengo contra ti. Mira, si yo hubiese tenido pavor cuando Jesús se mostró en un lugar cerrado, ¿sí? Si yo escuchara, tengo contra ti, no sé qué pasaría con mi miedo. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Tengo contra ti. ¿Sabes? Hoy hablaba con el Espíritu Santo. Dice, ¿qué es esto? Dejaste tu primer amor, porque muchos creen que es el tiempo en que fueron por primera vez a la iglesia. No es eso. Hay quienes, mira, yo comencé a ir a la iglesia y mi primer amor vino como 4 meses después. Al inicio solo iba. Pero dice, has dejado tu primer amor. ¿Qué decía el Espíritu Santo? Dice, es cuando su corazón dejó de arder por estar conmigo. Ya no quieren estar conmigo. Inventaron su propia doctrina. ¿Sabes? Israel tuvo un problema. Cuando se dividen los 2 reinos, Dios había dicho que en Jerusalén era el lugar donde se tenía que adorar. Pero el rey del norte, ¿sí?, pues no le gustaba que fuera la gente hacia el sur, porque llevaban diezmos, ofrendas, llevaban dinero. Entonces había fuga de capitales. Y entonces el rey puso 2 lugares de adoración en Israel. Judá era el reino del sur, Israel el reino del norte. Puso 2 lugares de adoración y dijo, para que estén cómodos y no tengan que llevar sus cosas hasta Jerusalén, ponemos 2 centros de adoración y el que te quede más cerca, ahí ve. ¿Te suena conocido? Es que yo voy a la iglesia que me quede más cerca, pastor. Ya no voy a venir porque hay una más cerca. Ah, dejaste Jerusalén para ir al reino del norte. La que esté más cerca, la que te acomode. Nada más cerca el día de hoy que Facebook. ¿Sí o no? ¿Perdón? Bueno, no, perdón no. Ponle caritas enojado. Nada más cerca que internet.
Pero la Biblia dice que debemos reunirnos. ¿Cuándo fue la última vez que ardía tu corazón? Dice, has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Y si no te hubieres arrepentido, pero tienes esto. Fíjate, esta iglesia de Éfeso hacía cosas de Dios, pero su corazón ya no estaba apasionado. Su corazón se volvió religioso. Entendamos esto. Hace poco Luis predicó sobre religión. Me acuerdo que cuando él estaba elaborando su predicación, nos encerramos en la oficina para hablar de esto. Porque el día de hoy se condena la religión, la religión, la religión. Pero la Biblia habla de religión y menciona la religión verdadera. ¿Sí? Lo que estoy atacando es la religión mala, la de la costumbre, la que no tiene pasión por Dios, sino solo hace cosas. Solo hace cosas. Pero su corazón no está encendido por Dios. Porque los que van camino de Emaús tienen conocimiento, pero al no tener revelación se vuelven muy duros. Muy duros, no hay amor. No hay amor, pero hay muchas experiencias. No hay amor, pero tienen experiencia para juzgar. ¿Y sabes qué? ¿Sabes qué pasa con un tibio? ¿Sabes qué pasa con un tibio? Que no soporta las tibiezas en otra persona. Sí, sí, los tibios le encuentran a todos. Y siempre hay un buen Jeremías, un buen Ezequiel para zorrajarle a un tibio, ¿verdad? Los tibios usan mucho los libros de Jeremías, ¿sí? El libro de Ezequiel, para atacar a otro tibio. Esta iglesia que no está amando a Dios, no está en su primer amor. Jesús le dice algo muy singular. Dice, pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, los cuales yo también aborrezco. ¿Qué son los nicolaítas, tibios? El movimiento de los nicolaítas es un movimiento en donde basaban mucho su forma de conducir sus vidas de lo que hacía el profeta Balaam. Según lo que les convenía, hacían. ¿Sí? Allá hay dinero, ahí voy para donde hay dinero. Allá también voy para allá. Pero sus corazones no están con Cristo. Y les dice el Señor a la iglesia de Éfeso, tú aborreces a los mismos que yo aborrezco. Pero le está diciendo un tibio, hey, tú aborreces a otro tibio. Los tibios tienen contados a los otros tibios de la iglesia, Y dicen, pero fulano, pero sutano. Alguien que tiene el corazón encendido, amado. Alguien que tiene el corazón encendido. Ve a los tibios y los ama. Fuerte, ¿no? Ve a los tibios y sabe, tienen esperanza. Tienen esperanza. ¿Sabes? Un día me dijeron a mí, ¿por qué tienes? Y me dijeron nombres, no gente de aquí, gente de fuera. ¿Por qué tienes a fulano, a sutano, ahí? Llevan años de que asisten a una iglesia y no cambian. Dije, si los corro, ¿tendrán esperanza? ¿Tendrán esperanza? No, porque los milagros poderosos suceden donde están los discípulos. A estos del camino de Emaús, ¿los corrieron? No. Si Pedro hubiese estado tibio, hubiera dicho, a ver, ustedes dos, ¿por qué se fueron? Cobardes. Aquí nos quedamos los valientes, los de fuego. Pero no. Aquellos vinieron con su historia y los discípulos los recibieron. El hecho de que tú aborrezcas a los nicolaítas, a los tibios,
no significa que estás bien. Significa que también estás tibio. Jesús ama a los tibios. Por eso va y camina con ellos. Va y camina con ellos. Y no es que tenemos que consecuentar o consentir la tibieza. No. ¿Qué hizo Jesús? Palabra. Pero debemos amar a aquellos para que estén aquí y tengan esperanza. Por eso la pregunta es, ¿hace cuánto que tu corazón no está ardiendo? ¿Hace cuánto? ¿Qué pasó? ¿Hace cuánto que este altar no está lleno de lágrimas? ¿Hace cuánto que nuestro servicio a Dios, estoy señalando, no es completamente apasionado? ¿Hace cuánto que este pastor no es el primero en llorar aquí? ¿Hace cuánto? ¿Hace cuánto que la banda Koinonía no está primero el corazón encendido hacia Dios, sino que están encendidos por unos acordes? ¿Hace cuánto? Ellos discuten por acordes. Yo me los imagino aquí con su instrumento, debatiendo acordes. Ya te equivocaste, yo veo ojos de fuego. Mientras Jesús llora. Jesús dirá, ¿en qué se ha convertido mi alabanza? ¿En qué la convirtieron? En enojos, contiendas, pleitos. ¿Hace cuánto, banda? ¿Hace cuánto? ¿Hace cuánto que al tibio en acordes no puedo venir y decirle, ánimo, ánimo, está difícil, pero ánimo, en lugar de decirle, es que estudia? ¿Hace cuánto? ¿Hace cuánto que los edecanes no están llenos de alegría? ¿Hace cuánto? ¿Hace cuánto? ¿Hace cuánto que no estamos apasionados y emocionados porque va a comenzar una reunión? ¿Hace cuánto que no me emociono porque su palabra me va a quebrantar? ¿Hace cuánto, Señor? ¿Hace cuánto? ¿Hace cuánto que darle una ofrenda a Dios no es de todo mi corazón? ¿Hace cuánto, iglesia? Decían ellos que no quemaba nuestro corazón mientras Él hablaba. ¿Hace cuánto dejó de ser emocionante venir a la iglesia? Porque es emocionante estar acá. ¿Hace cuánto? ¿Hace cuánto?
¿Sabes por qué lo puedo decir? Estoy hablando de mí también. ¿Sabes por qué lo puedo decir? Porque soy tu pastor. Y no te lo digo yo, ¿quién? ¿Hace cuánto yo necesito a Dios? Necesario dejar el camino de Emaús. Pero es que Jesús me habla así porque Jesús vino a caminar conmigo. Pero el evangelio no se trata de que Jesús camine conmigo. El evangelio se trata que yo camine en pos de Jesús. El evangelio se trata de llevar los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Quiere decir que Jesús va adelante. Jesús es el buen pastor. Jesús no va aquí al lado. Cuando va aquí al lado es una señal de rescate. Pero cuando va adelante, la oveja se goza porque su pastor va ahí. Yo quiero estar con Jesús. Quiero arder nuevamente en Jesús. Cuando uno ve todo el trabajo que hicimos en este año y medio de pandemia, uno dice, wow, Señor, estoy cansado. Y el Señor me dijo, ¿de qué? ¿De qué? ¿Qué hiciste? Me dijo, ¿qué hiciste? Dije, Señor, he predicado casi todos los días. Y me dijo, eres un siervo inútil. Y el siervo inútil no se le aplaude. Y ardió mi corazón. Ardió mi corazón. Ardió. Y le dije, Dios, quiero dejar de ser un siervo inútil. Quiero comenzar a ser un siervo de segunda milla. Quiero ir la segunda. Quiero hacer lo que no me has pedido. Quiero ir por más. Solo haz arder mi corazón. Si tu corazón está ardiendo, si tu corazón está sintiendo lo que estoy hablando, pasa al altar. Y si estás por Facebook y tu corazón está ardiendo, ahí donde estás, póstrate. Póstrate. Dios, me da vergüenza lo que me he convertido. No es el arduo trabajo. No es todo lo que hago. Es que mi corazón le falta fuego. Padre, no me conformo con una iglesia bonita. No quiero una iglesia bonita, Dios. Una iglesia encendida, una iglesia que pierde el glamour, una iglesia que ensucia sus rodillas en el piso, una iglesia que ensucia su rostro con lágrimas. Una iglesia que es capaz de arrastrarse suplicando por tu presencia manifiesta. ¿Hace cuánto, Dios? ¿Hace cuánto que no hemos ardido por ti? ¿Hace cuánto